Muy buenas tardes. El equipo 8 hoy tendrá el placer de hablarles un poco acerca del feminismo. Dicho esto, mi nombre es José Candia y yo voy a hablarles un poco sobre los antecedentes. Los antecedentes del feminismo se remontan hasta la época en la cual la concepción del hombre y la mujer surge. El hombre, desde entonces, fue considerado el sexo fuerte y la mujer como el sexo débil, protagonizando al hombre y disminuyendo la potestad de la mujer. Esto se consideraba algo natural, fue considerado natural por mucho tiempo. Y a lo largo de la historia, las mujeres han protestado al respecto de esta condición. Esta inconformidad surge claramente en el siglo XVIII, muy repentinamente, con una toma de conciencia colectiva, puesto que las mujeres no podían ni estudiar, votar, siquiera tomar decisiones para su familia, se sentían completamente excluidas. Con la llegada de la Ilustración, los derechos del hombre y el ciudadano fueron escritos en Francia, en el cual, por ende, se le excluyó completamente a la mujer de cualquier tipo de derecho y o voluntad. La primera ola del feminismo surge en el siglo XVIII, con dos personajes principales, Olympe de Gouges y Marie Wollstonecraft. Estos dos personajes se encargaron cada una de hacer diferentes tipos de escritos. Olympe de Gouges, por un lado, escribió la réplica de los derechos del hombre, mandándola a nombrar los derechos de la mujer y la ciudadanía. Y Marie Wollstonecraft escribió la vindicación de los derechos de la mujer. Ambas consideraban que la primera ola de feminismo era exclusivamente un movimiento intelectual. Desafortunadamente, la represión del momento no les permitió avanzar más y, para infortunio de Olympe de Gouges, fue guillotinada a inicios del siglo XVIII. Durante la era napoleónica, los derechos de la mujer no eran una opción y fueron removidos de toda Europa, donde Napoleón poseía parte de sus colonias y tenía potestad política. La segunda ola de feminismo surge con esto y se le denominó el sufragismo. Curiosamente, surge en dos continentes al mismo tiempo, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En Estados Unidos, dos personas, conocidas como Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, escriben algo conocido como la Declaración de los Sentimientos, donde predeterminaban que el sufragismo era un movimiento ya no solo intelectual, sino ahora también de acción social, donde las mujeres se empoderarían para poder hacer mayor beneficio de su voto, entre otras cosas. La Declaración de Sentimientos lo que intentaba era recuperar los derechos civiles y tomar el voto como principal marcha. El sufragismo también se consideraba como el movimiento de mujeres, digamos, blancas. Desafortunadamente, el movimiento feminista para esta época era únicamente para mujeres privilegiadas y blancas. Las demás etnias y razas eran completamente excluidas de este movimiento. Con ello, surge un personaje conocido como Flora Tristan, quien escribe o se hace llamar la autora del feminismo socialista. A partir de ese momento se encuentran dos tipos de socialismo. Por un lado tenemos el que quería cambiar el sistema y el otro que buscaba la igualdad. El cambio de sistema se refería a la inducción a la desaparición del patriarcado y la igualdad, por ende, nada más buscaba o solamente buscaba la igualdad entre los dos géneros. El movimiento llegó a paralizarse entre guerras. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el movimiento no tuvo mucha reverberación alrededor del mundo. En ese tiempo, Simone de Beauvoir, en Francia, en el año de 1949, escribe El segundo sexo, el cual enaltece de nuevo este movimiento feminista a través de todo el mundo, siendo uno de los bestsellers de la época. Después de esto, surge la tercera ola, que ocurriría durante los años 60, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres insatisfechas en sus vidas no estaban conformes con la forma en la que se les estaba tratando. Betty Friedan, una socióloga, escribió en su momento La mística de la feminidad. Mas, sin embargo, también tuvo la osadía de crear un movimiento social que a la fecha perdura en el mundo, conocido como NOW, un movimiento de organización nacional de mujeres que surge en los Estados Unidos. Y con ello surge el feminismo liberal. Después de ello, se crea una nueva rama del feminismo, conocido como feminismo radical, y el cual tenía, contrario a la creencia común,
no el feminismo radical actual, sino que este feminismo radical utilizaba las protestas públicas como forma de demostración de su poderío y de su fuerza, así como también se lo demostraban a los políticos y a otros grupos sociales mediante la creación de centros de ginecología para mujeres maltratadas y centros de defensa personal. El siglo XX fue una época algo dura para este movimiento, pero aún así tomó mucha fuerza. Después de eso, el feminismo liberal y radical fueron los dos que se alzaron como las dos flechas de oposición dentro de estos, y se crean con ello los feminismos, los cuales por fin incluían a todo tipo de etnias y razas de mujeres, mujeres asiáticas, afroamericanas y de cualquier etnia específica. Y durante el siglo XXI, que es lo que llevamos o lo que veríamos hoy en día, se adquiere mayor conciencia en el mundo debido a la forma en la que nos comunicamos y la red, llegando a alzarse movimientos como el Me Too, que se estableció a través de redes sociales, y estableciendo el 8 de marzo como el Día Mundial de la Mujer. Con el paso del tiempo, los objetivos del feminismo se han ido transformando. Aún así, su objetivo común y fundamental siempre ha sido la lucha para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Nos referimos a la eliminación de las diversas formas existentes de sexismo. Realmente es algo que tenemos que trabajar de manera real. Todo aquello más que nada sobre a base de unas políticas públicas y un marco normativo que realmente así lo garantice. El feminismo busca más que nada también como un objetivo común el dotar de herramientas y recursos a lo que son las mujeres para su empoderamiento. Un ejemplo de ello sería eliminar realmente todos los roles de género, es decir, refiriéndonos más que nada a lo que son las determinadas cualidades o habilidades que se asocian con un determinado sexo. Nos tenemos que dar cuenta que es necesario avanzar como sociedad y para ello realmente debemos estar conscientes sobre todo esto. La finalidad del feminismo es lograr una equidad entre hombres y mujeres, más no igualdad. ¿Por qué no igualdad? Porque la igualdad es un término, es como si comparamos una mujer y un hombre son iguales, pero no, físicamente no. Un hombre por sí mismo nunca va a poder tener un hijo, una mujer no va a tener las partes íntimas de un hombre, o sea, al menos que ocurra una cirugía, pero lo único que queremos lograr es la equidad. Esa es su finalidad. También en cuestiones de empleo, normalmente cuando buscan algún empleado normalmente ponen sexo masculino. ¿Y por qué femenino no? Queremos que sea mitad y mitad, que las oportunidades de trabajo sean 50 y 50 entre hombres y mujeres, no nada más los hombres. La manera en la que un grupo de presión hace uso de persuasión es a través de la información, a través de negocios, de la propaganda, con el objetivo de dar a conocer que ellos están orientados hacia el bien común, es decir, que aportan algo positivo a la sociedad, a pesar de que la práctica representa un interés particular o sectorial. La manera en la que el feminismo hace persuasión es a través de la propagación de información. Podemos ver que en redes sociales como Facebook, Instagram, existen páginas que hablan de lo que es el feminismo en realidad. Hablan de los movimientos que hacen, de sus objetivos, de la importancia del rol del género, de las concepciones típicas de lo que es la familia y la sexualidad, tratando de dar una imagen correcta de lo que es el feminismo. Todo esto va orientado a la sociedad, pero específicamente va más enfocado en un grupo de féminas. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar sobre los impactos del feminismo. Bueno, el feminismo a lo largo de los años ha causado muchos impactos y logros en nosotros los ciudadanos. Los logros del feminismo no son pocos y son muy bien reconocidos por todos nosotros. Actualmente se puede considerar que hasta la propia existencia del feminismo es ya un logro, ya que desde sus inicios este movimiento ha conseguido importantes cambios en el mundo, ya que pues con su lucha se ha logrado acceso a la mujer a la educación, que la mujer pueda votar y ser votada, también la protección de los derechos humanos, sexuales, etc.
El feminismo consiguió mediante protestas pacíficas introducir nuevos conceptos sobre los que se tienen que estudiar, como por ejemplo la estadística de género, o también otro es la teoría legal feminista. Esos conceptos han tenido mucha repercusión en los países alrededor del mundo, donde han entrado en vigor leyes como por ejemplo la ley contra la violencia de género o de paridad en el sistema electoral. Algunos ejemplos de logros por el feminismo han sido el derecho al aborto, la protección laboral en caso de embarazo, el acceso universal a la educación superior para todas las mujeres y el derecho a decidir sobre el embarazo, que es más o menos lo mismo que el derecho al aborto. Y bueno, a pesar de todos estos avances que se han conseguido a lo largo de todos los años que lleva haciendo lucha el feminismo, todavía queda mucho camino por recorrer, ya que ningún país del mundo, de todo el mundo, ha logrado un salario igual para hombres y para mujeres. Y en algunos territorios pues todavía las mujeres no tienen el acceso a votar y a ser votadas menos. Por eso el movimiento sigue muy activo y cuenta con representantes en todo el mundo que luchan por una sociedad más justa, equitativa y libre de discriminación. El movimiento feminista ha sido un grupo de presión que ha sido sumamente determinante en el reconocimiento fundamental, sobre todo del derecho del voto femenino. También ha seguido con la ampliación de los derechos políticos, civiles y sociales de las mismas mujeres, que han contribuido en el proceso para poder visibilizar a la mujer como sujeto pleno de derechos. ¿Qué son los grupos de presión? Se refiere a la organización de personas que, aparte de buscar inducir las decisiones políticas, también son llevadas a cabo mediante la opinión pública y no nada más se pueden llevar así. También se podría decir que se llevan se puede hacer cualquier tipo de cosas hasta llegar a la violencia solamente para que las personas sean escuchadas. Busca lograr los intereses inducidos en influir en los medios posibles en la opinión pública para que se tomen decisiones. Por ejemplo, si la persona no está de acuerdo con lo que el gobierno está de acuerdo en hacer, se hace cierto movimiento. Por ejemplo, hay una persona que no siempre una persona va a pensar igual. Hay personas que van a pensar igual que esa persona y se van a juntar y se van a unir para juntos hacer lo que es un grupo de presión. A esto se le considera un grupo de presión. En mi opinión pública vamos a hablar sobre lo que es, nuestro equipo va a hablar de lo que es el feminismo. Para mí el feminismo se me hace muy importante, ya que la mujer desde inicios atrás, desde al principio de la historia, la mujer siempre se ha visto oprimida en diferentes aspectos. Y pues ahora, como ya se han hecho varios movimientos, la mujer ha sido escuchada, se ha hecho valorada, tiene más derechos ante el hombre y muchas cosas más. Por eso yo pienso que el movimiento feminista ha sido algo muy importante, ya que a la mujer antes no se le brindaba lo que era el estudio y no se le brindaba votar. Y ahora me siento muy halagada porque gracias a ello puedo escuchar y votar.